Los críticos cubanos no pueden, porque el sistema no se los permite, hablar de películas que están censuradas, hablar de películas que la gente sencillamente no puede verla. ¿Cómo te sentirías tú siendo un crítico en esa condición? Bueno, es una pena. Yo creo, ni en mi época se daba eso. En mis tiempos, vamos a decir 70, 80, había ciertas, nunca hubo aperturas, pero ciertas posibilidades donde uno entraba ahí más o menos y hacía lo suyo. Yo creo que en este momento la intelectualidad cubana, la cultura cubana está en su punto más bajo, yo diría. Sencillamente en su punto más bajo, porque el gobierno no le interesa. El gobierno le interesó la cultura en tanto le sirviera para promover su proceso. El ICAI existió para eso, no para otra cosa. El ICAI existió para seguir los pasos del dictador Fidel Castro y todo lo que estaba desastrosamente cocinando y haciendo. Y sus grandes contradicciones están ahí, como ha hecho Ricardo Vega. Cuando tú empatas los noticieros ICAI te quedas alucinado. Y tú dices, ¿cómo fue que pudimos soportar esto? ¿Cómo fue que no hicimos algo para cambiar esto? Realmente no lo hicimos. Y muchas personas creyeron que ese era un camino posible, plausible. Y yo creo que en este momento están en el punto más bajo. O sea, cuando la Feria del Libro de La Habana le dedica todo un homenaje a Armando Har, que es el ministro de Cultura que tanto daño le hizo a Cuba, que le hizo a la cultura cubana. Cuando los libros que se venden son los de Fidel Castro y Raúl Castro, Frei Beto o Chávez, el país está en un estado muy grave. El país está sencillamente en un estado muy grave. Cuando Miguel Barnett, el escritor por antonomasia o el intelectual por antonomasia, y Abel Prieto se pasa la vida criticando el capitalismo y los t-shirts y que la banalidad nos está invadiendo, no es la banalidad. Es la postrimería de un horror lo que está invadiendo a Cuba. Cuando eso está ocurriendo, los críticos de cine cubano están en una posición realmente muy desventajosa, porque además son la última parte de la cadena. Es una especie de oasis para estos cineastas que tienen sus películas censuradas en Cuba, el Festival Internacional de Cine de Miami. El Festival de Cine de Miami, como la Feria Internacional del Libro, es el único escenario donde ellos, internacionalmente ellos tienen otras posibilidades, pero es el único escenario donde ellos van a confrontar al público cubano que no los puede ver en su propio país o no los puede leer en su propio país. Aquí van a tener cientos, como hemos tenido cuando Cremata presentó Chamaco, por ponerte un caso, o cuando Fernando presentó El Ojo del Canario. Aquí van a tener teatros llenos aplaudiendo sus obras, cosas que no les ocurren en Cuba. Bueno, en el caso de Fernando sí, pero por ejemplo, Cremata casi ni pudo poner Chamaco, no la pudo distribuir como era debido, y ni siquiera Melaza se pudo distribuir como era debido, que es la anterior película de Carlos Lechuga. Así que este es ¿Y Sandy Andrés? Eso no existe, eso no se va a poner. No se va a poponer porque está en contra de Fidel Castro. Por ponerte un caso, hay un acto de repudio fuertísimo en la película y los mequetrefes estos que organizan los actos vienen gritando que viva Fidel y el protagonista le responde que viva Martí. O sea, ya ahí mismo en ese planteamiento hay algo grave para ese sistema que a veces considera que, no a veces, que Fidel Castro está por encima de José Martí. Estamos realmente en el horror. Y yo creo que sí, yo creo que este es el escenario natural. Lo dijo una vez Zoe Valdés, que era como un escenario natural para ella saber de sus lectores, cosa que no puede hacer en Cuba, por supuesto.